23. Casondé. El 26 de mayo la caravana llegó a Casondé, y a pesar de que la mitad de los cautivos había caído en la larga caminata, el negocio todavía era bueno para los tratantes. Los prisioneros, que constituían un total de 250 cabezas, iban a ser encerrados en unos barracones donde esperaban otros 1.500 esclavos, quienes al día siguiente serían expuestos en el gran mercado de la plaza. Les fueron quitadas las pesadas horcas, pero no así las cadenas. A pesar de todo, aquello representaba un gran alivio para aquellos desgraciados. Tom y su hijo Bat pudieron abrazarse y todos se estrecharon las manos. La robusta complexión de Acteón, Bat y Austin les había permitido resistir las fatigas. Pero el viejo Tom se hallaba falto de fuerzas, tanto que si la caminata hubiese durado unos días más, a buen seguro que su cadáver hubiera sido abandonado en el camino. Dick Sand se hallaba por fin en Casondé, a donde estaba convencido había sido llevada la señora Weldon y los suyos. Él permanecía en la plaza bajo la vigilancia especial de una vildar, y desde allí, igual que había hecho al cruzar las diversas calles de la ciudad, trataba de descubrir la presencia de la madre de Jack. Pero la señora Weldon no estaba allí. De pronto, un formidable concierto de charangas y gritos estalló. Dick prestó atención, ya que todo nuevo incidente podía suministrarle datos acerca de aquellos a quienes buscaba. En el espacio resonaba un solo nombre. ¡Alves! ¡Alves! El hombre de quien dependía la suerte de tantos desgraciados iba a aparecer al fin. Dick Sand estaba de pie pensando que era posible que los agentes del Negrero, Harris y Negoro, fuesen con él. Por la calle principal avanzaba una quitanda, una especie de hamaca recubierta con una desteñida y remendada cortina. Un viejo negro descendió de ella. Era el tratante José Antonio Alves. Acompañando a Alves iba su amigo Coimbra, su brazo derecho y organizador de las racias, muy digno de mandar a los bandidos del tratante. Era el bribón más grande del mundo, un ser grasiento y desgalichado, vestido con una camisa andrajosa y una falda de hierbas que cubría la cabeza con un arruinado sombrero de paja, ocultando una cabellera ruda y crespa. El árabe Ibn Hamis, que había conducido la caravana, cambió afectuosos apretones de mano con Alves y Coimbra, los cuales por su parte felicitaron al jefe de la expedición. La conversación entre Alves y sus compañeros era muy animada, y el joven grumete no dejó de pensar si aquellos hombres no estarían hablando de él y de sus compañeros. Dick acertaba, ya que tras un gesto del árabe, una vildar se dirigió al barracón donde habían sido encerrados Tom, Austin, Bat y Acteón, que a los pocos momentos eran conducidos ante Alves. Alves saludó con ironía a los nuevos esclavos, empleando algunas pocas palabras inglesas que conocía. Tom se adelantó entonces. «Somos ciudadanos de los Estados Unidos, y por lo tanto, hombres libres». Con un gesto de buen humor, lo que daba a entender que había entendido lo que Tom dijera, Alves contestó. «Ah, sí, americanos. Bienvenidos, bienvenidos». Coimbra, como buen comerciante que examina una muestra antes de comprarla, se acercó a Austin, al que después de haber palpado el pecho y los hombros, pretendió hacerle abrir la boca con el propósito de ver su dentadura. Pero Austin, que no podía sufrir aquella humillación, no pudo contenerse y Coimbra recibió en el rostro un puñetazo tal que rodó a 10 pasos de distancia. Algunos lacayos del tratante se arrojaron sobre Austin, pero Alves los detuvo con un gesto, mientras se reía de la suerte de su amigo, que había perdido 2 dientes de los pocos que le quedaban. Alves no podía consentir que estropeasen su mercancía, y aunque el incidente le había hecho reír de buena gana, consoló al maltrecho Coimbra. Inmediatamente, Dick Sand fue conducido a empujones ante Alves, el cual sabía sin duda quién era el joven grumete, de dónde procedía y cómo había caído prisionero. «El pequeño Yankee», exclamó el tratante. «Sí, el pequeño Yankee», respondió Dick mirando fijamente a su interlocutor, y preguntó acto seguido, «¿Qué pretenden hacer con mis compañeros y conmigo?» Alves, que no comprendía o no quería comprender, solo repetía,
Yankee. Oh, el pequeño Yankee. Dick Sand formuló por segunda vez la misma pregunta, dirigiéndose también a Coimbra, pero éste no respondió. En aquel momento, en los oídos de Dick, resonaron unas palabras pronunciadas por una voz que conocía muy bien. «Vaya, pero si aquí está mi joven y querido amigo. Estoy muy satisfecho de volver a verle». Harris estaba junto a Dick Sand. «¿Dónde está la señora Weldon?», preguntó el muchacho, plantándose frente al canalla. «Oh, pobre señora», comentó Harris aparentando una lástima que no sentía. «Pobre madre. ¿Cómo podía sobrevivir?» «Muerta». En los ojos de Dick brilló una luz de odio. «¿Y el pequeño Jack?» Harris, en aquel tono irónico que ponía de manifiesto sus bajos instintos, contestó. «Pobre niño. Tantas fatigas no podía soportarlas una criatura tan delicada». Así, aquellos a quienes Dick tanto cariño profesaba ya no existían. Sintió que todo su ser vibraba llevado por un irresistible deseo de venganza que necesitaba saciar a toda costa. Sus ojos brillaban amenazadores, y de pronto, sin que nadie pudiera detenerle, se abalanzó sobre Harris y cogiendo el cuchillo que éste llevaba en el cinto, se lo clavó en el pecho. El americano solo tuvo tiempo de pronunciar una blasfemia que más bien pareció un rugido. Trastabilleó por unos instantes y cayó al suelo con el corazón partido por la mano justiciera del grumete. 24. La muerte de un rey. Varios indígenas se arrojaron sobre Dick con el fin de hacerle pagar caro su osadía, cuando apareció Negoro, que evitó que el grumete fuese asesinado. Alves y Coimbra no estaban de acuerdo con Negoro, quien parecía dispuesto a perdonar la vida del muchacho. Pero aquel les dijo que había planeado para el joven una muerte más en consonancia con su categoría de capitán. Finalmente Alves y Coimbra accedieron a la petición de Negoro, y el primero dio la orden de que se encerrara al grumete con la recomendación de que fuese estrechamente vigilado. Por fin, Dick Sand había visto a Negoro, el hombre culpable de toda la situación, aquel miserable que le era más odioso aún que su cómplice. Fuertemente encadenado, Dick fue encerrado en un barracón que Alves tenía reservado a los esclavos condenados a muerte por rebeldía. El 28 de mayo, 2 días después, se abrió el mercado donde los tratantes de las principales factorías del interior y los indígenas de las provincias limítrofes con Angola se reunían para llevar a cabo sus transacciones. Aquel mercado no se efectuaba solo para la venta de esclavos, sino que en el mismo se comerciaba con todos los productos de la fértil África. La animación era muy grande, y todo hacía suponer que se llevarían a cabo buenos negocios. Pronto aparecieron unos 2000 negros de todas las edades, que debido al descanso y a una mejor alimentación, ofrecían un mejor aspecto, y estaban en condiciones de figurar de un modo ventajoso en las ofertas. Alves sabía que los recién llegados no podían compararse en aspecto con los que desde hacía tiempo guardaba en los barracones, pero las demandas procedentes de la costa oriental le decidieron a exponerlos tal y como estaban. Para Tom y sus compañeros, aquella decisión del tratante constituía una desgracia, porque, sin apenas descanso, se verían impotentes para afrontar otra larga caminata. Un agente conducía a Tom y a los suyos, que fueron mostrados a distintos compradores, los cuales acudían a examinarlos. Los palpaban y les hacían abrir la boca, como se hace con los caballos. Después les obligaban a correr para comprobar su resistencia física. Dentro de la desgracia, Tom y sus compañeros tuvieron suerte. El lote que formaban fue disputado con ahínco por varios tratantes y su precio subió. Por fin fueron adjudicados a un rico tratante árabe que al cabo de unos días iba a explotarlos en dirección a las factorías de Zanzíbar. Ellos no serían separados, y esto representaba una suerte dentro de tantas calamidades. El tratante les hizo conducir a un barracón aparte, desde donde serían trasladados a Zanzíbar, en cuyo lugar su nuevo amo trataría de lograr con ellos una sustanciosa ganancia. Hacia las 4 de la tarde, un gran estruendo de tambores, címbalos y otros instrumentos africanos atronó el espacio, haciendo que fuesen suspendidas las transacciones. Era el rey Moini Lunga de Kasondé,
que se dignaba honrar con su presencia el gran mercado. Un numeroso séquito de mujeres, soldados y esclavos le acompañaba. Alves y los principales tratantes salieron a su encuentro, exagerando los homenajes que solían serle prodigados a aquel bruto coronado. Moini Lunga, aunque solo tenía 50 años, parecía haber alcanzado los 80. No existía nadie que bebiese más que él, y así se comprende que aquel hombre relativamente joven tuviese un aspecto monstruoso. Adornaba su cabeza con garras de leopardo teñidas de rojo, formando una especie de tiara que era la corona de los reyes de Casondé. Su pecho estaba plagado de tatuajes y de su cintura pendían 2 faldas de cuero bordado de perlas. En los brazos, pies y tobillos llevaba innumerables brazaletes de cobre, y sus pies calzaban un par de botas adornadas con campanillas amarillas que hacía unos 20 años le había regalado Alves. Lucía un largo bastón con puño redondo plateado en su mano derecha, y en su zurda empuñaba un mosquero encarzado en perlas. De su cuello pendía una lupa y sobre su nariz cabalgaban unas gafas, objetos ambos que tanta falta habían hecho al primo Benedicto y que habían sido sacados del bolsillo de Vat. Moini Lunga tenía en su harén esposas de todas las edades y de todos los órdenes, la mayoría de las cuales le acompañaban. La más antigua de ellas, a la que se llamaba reina, era Moina, una furiosa mujer de 40 años, de sangre real, que llevaba una falda de hierbas y collares en los sitios más inverosímiles. Era un verdadero monstruo. Las aclamaciones subieron de tono cuando el rey abandonó su palanquín, pero el monarca, que andaba con las piernas separadas como si el suelo se moviese, apenas miraba a la gente. Se paseó tambaleante por entre los lotes de esclavos, cuyos amos temieron que el monarca tuviera el capricho de quedarse con alguno. Negoro y Alves acompañaban a Moini Lunga, a cuyos labios asomaban monosílabos incomprensibles. —¿Deseáis algo, Majestad? —le preguntó Alves, solícito. —Tengo sed —respondió el monarca—. Quiero beber. —Puedo servirle pombe —insinuó Alves, sabiendo muy bien que Lunga deseaba otra cosa. —No, pombe no —exclamó el rey—. Quiero aguardiente de mi amigo Alves, y por cada gota de su agua de fuego le daré... Negoro cortó rápido. —Una gota de sangre de un blanco. —Oh, sí —accedió el monarca—. Un blanco. Dar muerte a un blanco. Mi agente Harris, explicó Alves, ha muerto a manos de un blanco y es preciso que su muerte sea vengada. Que lo lleven al rey Masongo, de los Asuas. Ellos lo cortarán en pedazos y se lo comerán crudo, ordenó Moini Lunga. Ellos no han olvidado el sabor de la carne humana. A pesar de que la propuesta del rey satisfacía los propósitos de Negoro, éste no quería deshacerse de su víctima. Ese blanco que ha matado a nuestro camarada Harris está aquí, explicó Negoro, y en consecuencia es aquí donde tiene que morir. De acuerdo, asintió el rey, pero recuerda que por cada gota de sangre quiero una gota de agua de fuego. Con la sed del alcohol, Moini Lunga quería satisfacer también la sed de sangre tan imperiosa entre los salvajes. Un gran caldero de cobre de enorme capacidad fue colocado en el centro de la amplia plaza, y en el mismo fueron vertidos unos barriles de alcohol. Se añadió canela, guindilla y todos cuantos ingredientes podían hacer más irritante aquella bebida de salvajes. Una multitud formaba círculo alrededor del rey, al que se acercó Alves entregándole una mecha encendida. «Prendedle fuego», ordenó el tratante. Moini Lunga acercó el extremo de la mecha al alcohol, y unas llamas azuladas empezaron a dar vueltas sobre la superficie del caldero, mientras Alves, provisto de un enorme cucharón de metal, movía el líquido que arrojaba lenguas de fuego hacia lo alto. Moini Lunga deliraba. Por fin se adelantó y, tomando el cucharón de manos de Alves, lo levantó lleno del llameante líquido y se lo acercó a los labios. El rey de Casondé profirió un grito espantoso al sentirse prendido por el fuego, como un barril de petróleo. El fuego le devoraba y un ministro del monarca que se precipitó sobre su rey para ayudarle, se prendió fuego a su vez. Moini Lunga y su ministro habían sucumbido ya cuando sus cuerpos continuaban ardiendo. En el lugar en que cayeron retorciéndose,
solo podía verse al cabo de un corto espacio de tiempo unos huesos calcinados, resto de lo que habían sido dos seres humanos. 25. El suplicio. Ante la terrible muerte de su rey, se suspendió el mercado y los indígenas se encerraron, aterrorizados en sus chozas. Al día siguiente, 29 de mayo, la ciudad presentaba un aspecto sombrío. Alves también se marchó a su casa temiendo que los indígenas le hicieran responsable y le atribuyesen la muerte de Lunga, con lo que el tratante podía verse perjudicado incluso hasta el extremo de morir. Mas, por suerte, Negoro tuvo la feliz idea de hacer correr la noticia de que la muerte del monarca había sido sobrenatural, una muerte que Manitú solo reservaba a los elegidos. Los indígenas, propicios de siempre a las supersticiones, aceptaron aquella explicación sin reservas. Así, ya se podían celebrar unos funerales para honrar la memoria del soberano. Negoro, llevado por su malévolo instinto, creyó que había llegado el momento de su venganza, haciendo que Dick Sand representase un papel importante en tan solemne acto funerario. Por su parte, la reina Moina precipitó los acontecimientos para proclamarse soberana de Casondé. De esta manera se libraba de la suerte que el destino reservaba a las restantes esposas del difunto, que habían de ser sacrificadas en las ceremonias fúnebres. Nadie se opuso a la proclamación de la reina. Los mismos tratantes lo vieron bien, pensando que con algunos regalos y algunas lisonjas la someterían totalmente a su influenciar. Aquel mismo día comenzaron los preparativos para las fiestas funerarias que habían de culminar en dar sepultura a lo poco que quedaba del fallecido monarca. Para ello se proyectaba desviar un profundo y caudaloso arroyo, afluente del Coanza, que se deslizaba al final de la calle principal de Casondé. De esta manera podría ser cavada allí la fosa real, que quedaría sepultada después, cuando el arroyo recobrara su curso normal. Vixen, por las maquinaciones de Negoro, tenía que completar el número de las víctimas que debían ser sacrificadas sobre la tumba real. El portugués, pensando que nada tenía que temer del grumete, atado de pies y manos como estaba, decidió visitarle para darle a conocer la suerte que le esperaba. Vixen, al ver a su verdugo, hizo un instintivo esfuerzo para romper las ataduras que le impedían arrojarse sobre aquel malvado. «He venido a verle», dijo Negoro con fina ironía, «en visita de cortesía, puesto que considero un deber saludar por última vez a mi joven y querido capitán». Dick no respondió. «Vamos, ¿es que no conoce ya a su antiguo cocinero?» Nuevo silencio de Dick, que Negoro interpretó como el mayor de los desprecios, por lo que con su pesada bota golpeó brutalmente al joven. El muchacho no profirió un solo lamento. «¡Hable! ¡Contésteme!», rugió Negoro, al tiempo que pisoteaba de nuevo a Dick. El furor de aquel malvado no tenía límite. «¡Su vida me pertenece!», gritaba en el paroxismo de la ira ante la impasividad de su víctima. «Aquí el capitán soy yo, soy el amo, su vida está en mis manos». Por fin, Dick Sand dijo: «Tómala. Pero has de saber que hay un Dios en el cielo que ha de castigar todos tus crímenes. La muerte no me causa temor». «¿Es que cuentas con algún socorro? ¿Es que crees que en Casondé alguien puede ayudarte? Estás loco. Incluso Tom y los suyos están lejos de ti». «Pero Hércules está libre», dijo el grumete con tranquilidad. «Ese loco hace mucho tiempo que fue pasto de las fieras». «Queda alguien más», continuó Dick Sand. «Si Hércules ha muerto, queda un Dingo, que se basta y sobra para acabar con un hombre como tú. Dingo te buscará, Negoro. Te encontrará y morirás desgarrado por sus colmillos». Negoro perdió la serenidad y, abalanzándose sobre Dick, lo cogió por el cuello para estrangularlo. Pero se detuvo al comprender que si mataba al joven, ello le privaría de satisfacer sus instintos morbosos, viendo cómo el muchacho moría después de una larga agonía. Soltó a Dick, y tras encarecer al Ibaldar que no perdiese de vista al prisionero, salió del barracón. Aquella escena, en vez de abatirle, devolvió al joven grumete toda su energía moral.
La luz del día, que se filtraba por las juntas de la puerta del barracón, fue apagándose poco a poco, hasta que llegó la noche y se extinguieron los últimos ruidos del exterior. Transcurrieron varias horas hasta que Dick pudo conciliar el sueño. Gran número de indígenas trabajaban en preparar la tumba de Moinilunga, con el fin de que a la hora fijada estuviese todo dispuesto. Al clarear el día, una gran fosa de 6 pies de profundidad se abría en el lecho del arroyo, cuyas aguas habían sido desviadas. Toda la población se aprestaba a asistir a aquella trágica ceremonia, y llegada la hora, un nutrido cortejo avanzó hasta el lugar del acto entre gritos y danzas fúnebres. Entonces empezaron por cubrir el fondo y las paredes con mujeres vivas, escogidas entre las esclavas del monarca. Este repugnante hecho se basaba en la costumbre de enterrar a las desgraciadas vivas. Pero, ante la poco corriente muerte de Moinilunga, se había decidido que serían ahogadas junto al cuerpo del amo. Todos los tratantes con sus tabildares engrosaban la masa de los asistentes. El cuerpo del rey fue transportado tendido en un palanquín que rodeaban las esposas de segundo orden, algunas de las cuales habían de acompañarle en su último viaje. Cerraba el largo cortejo la reina Moina, lujosamente ataviada. Alrededor de la fosa, 50 esclavas vivas, sujetas por fuertes cadenas, esperaban a que el torrente de agua se abatiese sobre ellas. Cerca de la fosa real estaba clavado en el suelo un poste pintado de rojo, en el que un blanco se hallaba fuertemente atado. Aquel blanco era Dick Sand, que iba a contarse también entre las víctimas de aquel sangriento funeral. Antes de precipitar las aguas sobre aquellos desgraciados seres, la cuarta esposa, que estaba colocada a los pies del rey, fue degollada a una señal de la reina por el verdugo de Casondé. Su sangre, que corrió por la fosa, fue el comienzo de una espantosa escena. Bajo el cuchillo de los degolladores cayeron 50 esclavos, que regaron con su sangre el lecho del río. La horrenda carnicería, entre los gemidos de las víctimas y las voces de los concurrentes, duró media hora. De pronto, la reina Moina hizo un ademán, y el dique que retenía las aguas superiores comenzó a derribarse. Por un cruel refinamiento, se hizo que la corriente no se precipitara de golpe. Era una forma de procurar una muerte horrenda a los condenados. El agua iba ahogando a las esclavas que cubrían el fondo de la fosa, quienes se debatían en horribles sacudidas al luchar contra el ahogo. El agua subía. Iban desapareciendo las últimas cabezas bajo la corriente. Dick Sand, sumergido hasta el pecho, intentó un último esfuerzo por romper las ligaduras, pero bien pronto desapareció también bajo las aguas, que recuperaban su curso al deslizarse tranquilas, como si debajo de ellas no hubiese más que arena y piedras. 26. Los planes de Negoro. La señora Weldon, el pequeño Jack y el primo Benedicto, en contra de lo que habían afirmado Harris y Negoro, no habían muerto. Los tres se encontraban entonces en Casondé, a donde habían sido conducidos después del asalto al hormiguero. Negoro y una docena de soldados indígenas habían hecho el recorrido desde el Coanza hasta Casondé con la máxima rapidez y hasta con cierta comodidad. La señora Weldon, con su hijo y el primo Benedicto, fueron encerrados en la factoría de Alves. El pequeño mejoró notablemente al abandonar la región pantanosa, y en aquellos momentos se encontraba casi restablecido. Su madre no había vuelto a tener noticias de sus compañeros, cuya suerte ignoraba. No había podido verles más, y llevada de su bondad no pasaba día sin que los encomendase al Todopoderoso. El primo Benedicto, cuando por fin comprendió que no estaban en el continente americano, no se preocupó de averiguar las causas. Un enorme despecho se apoderó de él, ya que aquellos grandes descubrimientos que había hecho se le venían abajo. Tenía que despedirse de la gloria que hubiese representado para él el hallazgo de aquellos insectos en tierras americanas. Alves había dejado al primo Benedicto con cierta libertad de movimientos en el interior de la factoría. Sabía que era incapaz de escaparse, y, por otro lado, la empalizada separaba los dominios del tratante de los demás barrios de la ciudad. Esta factoría de Alves, cerrada por todos lados, medía más de 1 milla de perímetro, y los árboles más característicos de África y un arroyo se encerraban en su interior.
En consecuencia, el primo Benedicto podía proseguir allí sus investigaciones sin salir del recinto. También Jack podía pasearse por aquel cercado que a él le parecía inmenso, con eterna libertad. Desde que junto con su pequeño y el primo Benedicto se encontraban en las posesiones de Alves, la madre de Jack había observado que en la factoría no había más que esclavos que estaban al servicio del tratante y objetos de comercio almacenados en los barracones para ser vendidos a los negociantes del interior. Así es que en aquel lugar existían gran cantidad de géneros, entre los que descollaban las telas y el marfil. Por el contrario, poca gente había en la factoría, en la que la señora Weldon ocupaba con su hijo una choza aparte, y el primo Benedicto otra, que no se comunicaban con las de los servidores del tratante. Una joven esclava llamada Halima había sido puesta al servicio de la dama, a la que a su manera manifestaba una especie de afecto salvaje pero sincero. Ante las dudas que le asaltaban, la madre de Jack se preguntaba qué esperaba Alves para decidir su suerte. Pero éste, que ocupaba la parte principal de la factoría, apenas se ocupaba de ella. De esta manera transcurrieron los 8 días que precedieron a la llegada de la caravana, y los siguientes desde la arribada de esta a Cassondé. Pensaba también la señora Weldon en su marido, que al creerles perdidos debía debatirse en los más torturantes pensamientos. Por fin conoció las intenciones de Negoro con respecto a ella, cuando el 6 de junio, 3 días después del entierro de Moinilunga, y estando ella sola en su choza, penetró en ella el portugués, y sin otro preámbulo le espetó: «Señora Weldon, Dick Sand ha muerto. Nan también, y Ton y los demás han sido vendidos a los mercaderes de Ujiji». La dama no pudo contener los sollozos. «Pobre Dick», exclamó. «Era justo que su amigo pagase con la vida el asesinato de Harris», explicó el portugués. «Señora, está usted sola en Cassondé y en mi poder. Absolutamente sola, ¿comprende? Los malos tratos que recibí a bordo podría vengarlos ahora en usted, pero en este momento soy el mercader y no el cocinero, y voy a decirle cuáles son mis proyectos». La madre de Jack miró a Negoro fijamente, sin despegar los labios. «Ustedes 3 tienen un valor comercial del que pretendo beneficiarme. Voy a venderlos». La señora Weldon se irguió para decir con voz firme: «Soy de raza libre». «Que yo puedo hacer esclava a mi antojo», cortó el bandido. «Existe un hombre que pagará por usted lo que yo le pida, ¿me entiende? ¿Y quién es ese hombre al que usted pretende venderme?» «Ese hombre se llama James Weldon». «¡Mi marido!», exclamó ella horrorizada. «En efecto, señora, un hombre que pagará bien por su mujer e hijo». La madre de Jack no podía poner en duda las palabras de Negoro, aquel hombre capaz de realizar todas las bajezas. «Su marido no vacilará en acudir aquí para recoger a su familia. Yo mismo iré a San Francisco en su busca». «Canalla», murmuró entre dientes la señora Weldon. Después, con frialdad, añadió: «Pero cuando sepa que estoy prisionera, mi marido no le creerá sin pruebas y no se fiará de un hombre como usted». Negoro estalló en una carcajada brutal. «Si llevo una carta escrita por usted en la que le describa su situación y diga que yo soy un fiel servidor que ha podido escapar de los salvajes, el señor Weldon vendrá». «Jamás escribiré tal carta. Me niego», afirmó con energía ella. «Usted escribirá esa carta», insistió Negoro con firmeza. «Recuerde que no está sola aquí. Tenga cuidado. También su hijo está en mi poder y puedo obligarla. Volveré dentro de 8 días para que me entregue esa carta dirigida a su marido». Y tras estas palabras, Negoro se retiró, dando a entender que nada le detendría para obligarla a que le obedeciese. Al quedarse sola, la madre de Jack solo pensó que el portugués no dejaría transcurrir aquellos días sin que volviese para pedirle una contestación definitiva. La firmeza de Negoro podía llevarle a las peores atrocidades para realizar aquel negocio. El valor comercial que atribuía a su prisionera tal vez era la única cosa que amparaba en cierto modo a la dama y la apartaba del peligro.
¿Acaso existiese un término medio para regresar al lado de su marido sin que éste se viese obligado a acudir a Cassonde? Sabía muy bien que su esposo, al recibir carta suya, se pondría en camino fuese a donde fuese el lugar a que tuviera que dirigirse. Por eso la madre de Jack pensó que tenía unos días para reflexionar y adoptar una resolución factible de ser llevada a la práctica. 27. Un insecto providencial. El día fijado por el portugués, 14 de junio, éste se presentó ante la señora Weldon. Megoro, pues, no había cambiado sus planes referentes al rescate de su prisionera, ni tampoco venía dispuesto a discutir acerca del asunto. A su muda interrogación, la señora Weldon dijo: «No estoy dispuesta a que a ningún precio venga aquí mi marido. Si usted desea hacer un negocio, no lo haga imposible exigiendo condiciones inaceptables. El cambio de nuestra libertad mediante la suma que indique puede efectuarse igualmente sin que mi marido venga a un país donde usted, más que nadie, sabe lo que puede ocurrirle a un blanco». Negoro escuchó el plan de la señora Weldon. Su marido no iría hasta Cassonde. El portugués lo llevaría a Mossamedes, un puerto de la costa sur de Angola que Negoro conocía muy bien. En una época determinada, los agentes de Alves conducirían al mismo lugar a la señora Weldon, a Jack y al primo Benedicto, y la suma sería entregada a la llegada de los prisioneros. Negoro aceptó, y convenidas así las cosas, ella escribió a su marido en tal sentido, con la condición de que Negoro tenía que presentarse como un leal servidor que había podido escapar de los indígenas. El portugués tomó la carta y al día siguiente, protegido por 20 negros, se dirigió hacia el norte. En el supuesto de que las condiciones fuesen las más óptimas, tendrían que pasar 3 o 4 meses antes de que la señora Weldon pudiese abandonar Cassonde. Por eso, después de que Negoro hubiese partido, la madre de Jack se preocupó de pasar lo mejor posible el tiempo que le quedaba de permanencia. No abandonaría la factoría porque en ella se encontraban relativamente seguros. El primo Benedicto no se quejaba. Continuaba sus pesquisas y, en realidad, se hallaba muy bien en la factoría, y más ahora que, aun sin gafas ni lupa, había descubierto una abeja minúscula que ponía los huevos en celdillas que no eran suyas. El 17 de julio, y cuando menos lo esperaba, el primo Benedicto estuvo a punto de ser el más afortunado de los entomólogos. Aquel día todo Cassonde se hallaba desierto a causa del tremendo calor que obligaba a los indígenas a refugiarse en sus chozas. Eran las 11 de la mañana cuando el primo Benedicto, que se había retirado también dentro de la choza, notó como si a su alrededor zumbara todo un universo de insectos. Escuchó atentamente y exclamó: «¡Un hexápodo!». En efecto, era un hexápodo lo que zumbaba, pues si bien el sabio no podía verlo aún, su oído, acostumbrado a percibir los menores ruidos de esta clase, no podía engañarle. Sus ojos, sin gafas, no podían distinguir al insecto, pero de pronto pudo darse cuenta de que un gran punto negro revoloteaba cerca de él. Contuvo la respiración y se quedó erguido, sin moverse. El insecto se posó sobre su cabeza y una amplia sonrisa asomó en la boca del primo Benedicto. Pasó largo rato de inútil espera, hasta que por fin el insecto fue descendiendo por su frente, para, después de dar unas cuantas vueltecitas, llegarse hasta la punta de la nariz. Los ojos del primo Benedicto, haciendo que sus rayos visuales convergiesen como dos lentes, se dirigieron hacia el insecto. «¡La mantícora tuberculosa!», exclamó. Pero aquel grito, seguido de un estornudo, alejó al volátil que el sabio quiso coger extendiendo la mano hacia su rostro, consiguiendo solo atrapar el extremo de su apéndice nasal. «¡Maldición!», rezongó. Como buen entomólogo, el primo Benedicto sabía que la mantícora tuberculosa no hace más que revolotear, y que, más que volar, anda. Así que se puso de rodillas hasta que en el centro de un rayo de sol descubrió el punto negro que se deslizaba con rapidez. Pretendiendo coger la mantícora, corría el riesgo de chafarla, y el primo Benedicto no hizo otra cosa que ponerse a 4 patas con la nariz junto al suelo, andando detrás del soberbio ejemplar. La mantícora salió al exterior de la choza perseguida por el sabio, que ni se dio cuenta que los rayos solares caían cual brasas sobre su espalda. De esta manera cruzó un gran patio,
hasta que al cabo de unos minutos se encontró al pie de la empalizada que cerraba el establecimiento. Cuando la mantícora llegó junto a la empalizada, se deslizó por el amplio agujero de una topinera que se abría al pie del cercado. El primo Benedicto no vaciló, y puesto que aquel agujero tenía por lo menos 2 pies de anchura, se introdujo en él en persecución del insecto. En menos de un minuto, el primo Benedicto, sin darse cuenta, se hallaba fuera de la factoría. Pero como aquello no era lo que le preocupaba, continuó detrás del insecto que, dando saltos, se introducía en el bosque. De pronto, sus alas se desplegaron, y antes de que el primo Benedicto, que vio que se le escapaba, pudiese alcanzarla con la mano ahuecada, la mantícora tuberculosa se alzó del suelo en un vuelo rápido. Pero el insecto no podía ir muy lejos, por lo que el entomólogo se puso de pie y se precipitó tras él, que se iba adentrando en la espesura. En algunas ocasiones corría como un desesperado, mientras que en otras, cuando el insecto se hallaba en el suelo dando saltos, también él hacía lo mismo, corriendo a gatas y dándose golpes en todas las partes del cuerpo. Se encontraba en el bosque a más de 1 milla del punto de partida, con riesgo de ser atacado por alguna fiera, pero él seguía sonriendo y saltando detrás del insecto. De pronto, al pasar junto a un matorral, se sintió cogido como en una trampa. Un ser gigantesco se abalanzó sobre él, y como si el primo Benedicto fuese un insecto, le agarró de la nuca con una mano, le colocó la otra debajo de la espalda, y sin darle tiempo a reaccionar, se lo llevó a través de la espesura. Cuando al día siguiente la señora Weldon no vio aparecer al primo Benedicto a la hora acostumbrada, se sintió presa de la más viva inquietud. El pequeño Jack, su madre y la esclava Halima dedicaron todas las horas del día a la búsqueda del primo Benedicto. A pesar de su obstinación, todo fue inútil. Entonces pensaron que el prisionero habría sido trasladado por orden de Alves y por motivos que ella desconocía. Pero Alves, interesado también por aquella rara circunstancia, ordenó a sus servidores las indagaciones pertinentes, las cuales dieron como resultado el descubrimiento de la topinera que ponía a la factoría en comunicación con el vecino bosque. Aquella fuga disminuía de un modo considerable la prima que Alves pensaba cobrar. Por eso no es de extrañar su furor al descubrir la topinera que mandó cerrar enseguida. Se llevaron a cabo algunas indagaciones en el interior de la factoría y en los alrededores, sin el menor resultado. La vigilancia dentro y fuera de la factoría se aumentó, y la monótona vida de la prisión continuó, pues, para la señora Weldon y su hijo. Entretanto, un hecho climatológico muy raro en aquella época del año se produjo en la provincia. Aunque había pasado el periodo de las lluvias que termina en abril, hacia el 19 de junio comenzaron a producirse unas precipitaciones persistentes que los indígenas veían con extrañeza no exenta de temor. Continuos chaparrones inundaban el territorio, comprometiendo los terrenos llanos repletos de cosecha madura que se hallaban sumergidos por completo. Los recursos empezaron a faltar a los habitantes de la provincia, y nadie sabía cómo hacer frente a la catástrofe. La misma reina Moina tuvo que tomar cartas en el asunto, hasta que se acordó recurrir a los magos que poseen el privilegio de provocar o detener las lluvias y conjurar todo peligro. Todo fue inútil a pesar de sus preciosos amuletos, de sus monótonos cantos y de su agitar de cascabeles. Como falló también el proceder de uno de los más sabios, que arrojaba bolitas de excremento y escupía el rostro de los personajes de más alcurnia de la corte. Los malos espíritus no quisieron ahuyentarse, y las cosas iban de mal en peor. Entonces, la reina Moina hizo llamar a un célebre brujo que se encontraba en el norte de Angola. Su saber era maravilloso, y su brujería no se había puesto a prueba nunca en aquella comarca. Por la mañana, el día 25 de julio, el nuevo brujo, con un gran tintineo de campanillas, anunció ruidosamente su llegada a Casondé. El tiempo no era tan lluvioso como unos días antes. El viento empezaba a cambiar, y aquellos síntomas de bonanza predisponían a los espíritus en favor del brujo. Se trataba de un hombre que medía por lo menos 6 pies de altura, de complexión en extremo vigorosa, cuya presencia impuso respeto a la multitud. El mganga, que iba solo, se fue directo a la chitoca ante la admiración de los indígenas que no podían apartar su vista de aquella formidable figura. Aquel brujo era mudo, detalle que fue observado inmediatamente por todos los presentes.
Pero aquella particularidad solo podía acrecentar la consideración de que gozaba. Era un defecto que en materia de sortilegio tenía un gran valor para los indígenas. Ejecutando una especie de baile, el brujo dio una vuelta a la extensa plaza, seguido por la multitud que imitaba todos sus movimientos. Después, aquella multitud se precipitó por la calle principal siguiendo al brujo, que encaminó sus pasos hacia la residencia real. Fue recibido por la reina Moína y todos sus cortesanos. Luego de unas reverencias que el mganga llevó a cabo inclinando la cabeza hasta rozar el suelo, sus brazos se alzaron al cielo, agitándose con rapidez como tratando de separar las nubes. Después, y entre un murmullo de admiración, el brujo cogió una mano a la temible soberana, acción a la que algunos cortesanos trataron de oponerse, ya que aquel acto era contrario a las normas establecidas. El vigoroso brujo no hizo caso y cuando uno de aquellos indígenas trató de hacerle retroceder, se sintió cogido por la piel del cuello por la vigorosa mano de aquel y arrojado a gran distancia. Moína no desaprobó aquella violencia, creyendo que demostraba el poder del mago, el cual, sin soltar a la reina de la mano, inició una rápida retirada, seguido de la muchedumbre. Después de unas pocas evoluciones, el mago se dirigió hacia la factoría de Alves, a la que entró derribando la puerta con un empujón de sus hombros. Los servidores de Alves, ante aquella forma tan poco correcta de entrar, corrieron hacia el brujo para castigar su osadía, pero al ver que la soberana le acompañaba de buen grado, se detuvieron en una actitud respetuosa. La reina Moína, ante la presencia de la señora Weldon, hizo un movimiento de amenaza que los indígenas refrendaron, precipitándose hacia ella con un griterío ensordecedor. La señora Weldon cogió a su hijo para protegerle de aquella caterva excitada. El brujo dejó escapar de su garganta un raro sonido, y con las manos levantadas avanzó hacia la madre y Jack. Todos se apartaban dejando paso al mago, que parecía haber encontrado el remedio a sus males. El mganga arrancó de los brazos de su madre al pequeño y lo levantó hacia el cielo. Todos creyeron que iba a arrojarlo contra el suelo para destrozar su cráneo y apaciguar así el furor de los dioses. Alves no sabía qué hacer, pensando que la vida de la prisionera era muy preciosa para él. La señora Weldon había perdido el sentido ante la actitud del brujo, quien, después de evolucionar ante la reina, que se tranquilizó, levantó a la desdichada mujer y se la llevó con su hijo por entre aquella multitud que, totalmente dominada, le dejaba el paso libre. Pero los indígenas, alucinados por el proceder del mago, se amotinaron contra Alves, quien muy mal lo hubiese pasado si la reina Moína no hubiese ordenado a sus esbirros que lo prendieran. El brujo seguía caminando, llevando a sus víctimas como si fuesen simples plumas. Salió del cercado, atravesó Casondé y penetró en el bosque. Los indígenas fueron detrás de él durante casi 3 millas, pero por fin, ante la actitud del brujo que cada vez iba más deprisa, comprendieron que no podían seguirle y regresaron al poblado. El mago siguió andando hasta que llegó junto a un río caudaloso, cuya rápida corriente se dirigía hacia el norte. Detrás de un matorral apareció una piragua, en la que el mago embarcó dejando en ella su doble carga. Soltó la amarra y la embarcación fue arrastrada por las aguas. Entonces el brujo dijo con voz clara: «Mi capitán, aquí tiene a la señora Weldon y al pequeño Jack. Ahora pueden reventar todas las nubes del cielo sobre esos idiotas de Casondé. ¡En marcha!». El que así hablaba, desconocido bajo aquel disfraz de mago, era Hércules. Dick Sand era a quien iban dirigidas aquellas palabras. Dick Sand, que no se encontraba solo en la piragua cuando llegó la señora Weldon. A su lado estaba el primo Benedicto, y más al fondo podía verse a Dingo. 28. La huida por el río. La alegría que sintieron los náufragos al verse de nuevo reunidos fue muy grande. La señora Weldon no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. «Mi querido Dick», decía estrechándolo entre sus brazos, mientras Jack, sin poder ocultar su júbilo, le cubría de besos. «¿Y tú? Eres tú, noble Hércules, el que me ha salvado y al que no he podido reconocer». El negro, frotándose el pecho para quitarse los dibujos que lo cubrían, exclamó satisfecho: «Vaya un disfraz». «La ha salvado a usted», intervino Dick Sand,
como me salvó a mí, aunque no quiera confesarlo. Salvados no lo estamos aún, aseveró Hércules. Y por otra parte, si el señor Benedicto no hubiera venido a decirnos dónde se encontraba usted, señora Weldon, nada hubiera podido hacer. 5 días antes, había sido Hércules el que se arrojó sobre el primo Benedicto cuando corría en persecución de su precioso insecto. De no haber mediado aquel incidente, ni el grumete ni Hércules hubieran sabido dónde estaba prisionera la señora Weldon. Hércules, mientras la piragua se deslizaba con rapidez sobre las aguas del río, explicó sus aventuras desde que había huido del campamento del Johansa. Había seguido al grupo que conducía a la señora Weldon y a su hijo sin hacerse notar, hasta que llegaron a los alrededores de Cassondé. Después halló a Dingo herido y, gracias al perro, Dick Sand tuvo las primeras noticias de la señora Weldon. Hércules había tratado, sin suerte, de penetrar en la factoría de Alves, de lo que tuvo que desistir ante la severa vigilancia. La inesperada llegada del primo Benedicto procuró al noble negro los preciosos detalles que desconocía, y así fue como había encontrado aquella ocasión para liberar a la señora Weldon y a su hijo de aquel horrible tratante. «Hay que advertir», explicó Hércules, «que si pude llevar a cabo la superchería de hacerme pasar por el brujo, es porque precisamente pasó por estos alrededores el célebre mago que era esperado con tanta impaciencia. No dudé un momento y saltando sobre él, le despojé de todas sus vestiduras y arreos y lo até fuertemente al pie de un árbol. Me aseguré de los nudos que ningún mago era capaz de deshacer. La incomprensible credulidad de los indígenas me favoreció en mi cometido. Lo demás ya lo saben ustedes». «¿Y Dick?», preguntó la señora Weldon. «Poco puedo contar yo», respondió el aludido. «Solo quiero hacer constar que mi último pensamiento, señora Weldon, fue para usted y para Jack. El agua pasó por encima de mi cabeza por más esfuerzos que hice por romper las ataduras que me sujetaban al poste. Perdí el conocimiento, y cuando lo recobré me encontré solícitamente cuidado por Hércules, que se hallaba arrodillado a mi lado. «¿Cómo pudo usted salvar a Dick?», preguntó la madre de Jack, interpelando al negro. «Pero, ¿es que acaso fui yo quien salvó a nuestro amigo?», comentó el gigante. «¿Es que la corriente no pudo haber arrastrado el poste donde había sido atado nuestro amigo y traerlo hasta donde lo encontré medio muerto?». En realidad, había sido Hércules el que había salvado la vida de Dick, jugándose la suya propia. «Lo importante», dijo Dick después, «es que ahora estamos otra vez juntos, y nos es preciso huir de esos miserables que, a buen seguro, habrían encontrado algún medio de tender un lazo a la señora Weldon. Es preciso llegar a la costa antes de que Negoro esté de regreso en Mossamedes, donde las autoridades portuguesas nos protegerán». Dick Sand pensó que aquella corriente de agua se dirigía hacia el norte y era posible que desembocara en el Zaire. Se decidió, pues, seguir aquel río, convirtiendo la barca en una especie de islote flotante, cubierto de hierbas, de las cuales derivan en gran número por los ríos africanos. Para más seguridad decidieron viajar solo de noche, aunque ello representaba duplicar la duración de un recorrido que podía ser largo. Cubierta, pues, la piragua con un toldo de hierba sustentada por medio de una pértiga, los viajeros quedaban ocultos, y el trayecto podía hacerse con bastantes probabilidades de éxito. El alimento preciso para tan larga travesía era lo único que preocupaba a los fugitivos, que no veían otra solución, si no bastaba la pesca, que cazar en las orillas, y para esto solo tenían un arma de fuego, con la que Hércules había huido del ataque al hormiguero. Las reservas de comida que Hércules había podido reunir antes de la partida sirvieron de alimentación durante los 2 primeros días. En consecuencia, en este espacio de tiempo solo se detuvieron durante algunas horas con objeto de descansar. A partir de entonces, todos los días, Dick se aproximaba a una u otra orilla y desembarcaba para explorar las proximidades del río con el fin de renovar el alimento. Cogía algunos vegetales comestibles y cuando le era posible procuraba cazar alguna pieza, aun a sabiendas de que la detonación del fusil podía dar lugar a ser localizados. Uno de aquellos días en que Dick estaba solo en tierra, disparó contra un caama, cuyos cuernos aparecían por encima de un tallar. El animal, alcanzado por la bala, se desplomó, pero cuando el grumete iniciaba la marcha para recogerlo, surgió a 30 pasos de él un formidable cazador, que sin duda alguna iba a reclamarle la presa,
demostrando que no estaba dispuesto a renunciar a ella. Big Sam quedó petrificado en el sitio. Ante él estaba un león de gran tamaño, de los que los indígenas llaman caramos. Era una bestia formidable. El león había apresado entre sus enormes garras al caama, que con vida aún se estremecía chillando bajo las patas del feroz animal. Big Sam no había tenido tiempo de cargar de nuevo el arma, cosa que no pudo hacer entonces porque el león, que lo había visto, le miraba fijamente. El grumete recordó que en casos semejantes lo mejor era guardar una inmovilidad absoluta. Por eso, dueño de sí, no hizo ningún movimiento. No trató de huir ni de introducir un nuevo cartucho en el fusil. El león vacilaba, no decidiéndose ni por la presa que se movía ni por la que no se movía. Así transcurrieron 2 minutos. La fiera contemplando a Dick y éste mirando al león sin mover siquiera los párpados. Seguro era que si el caama no se hubiera retorcido entre las garras del león, el joven grumete estaría perdido. Pero, por fin, abriendo el león sus soberbias fauces, cogió entre sus dientes al caama y se lo llevó hacia el interior del tallar. Dick Sam no se movió durante algunos instantes más. Después se retiró lentamente y fue a reunirse con sus compañeros, a los que nada dijo del peligro que había atravesado. En su larga peregrinación, los fugitivos habían podido darse cuenta de que en algunas depresiones del terreno existían indicios de antiguas aldeas, ahora deshabitadas. Aquello les hizo suponer que en el momento menos pensado pudieran aparecer indígenas, entre los cuales eran de temer unos salvajes cuyas tribus vivían bajo tierra en algunas comarcas bañadas por los ríos. Dick está seguro de que aquel país albergaba alguna tribu de antropófagos, ya que en alguna ocasión encontró huesos humanos medio calcinados entre cenizas todavía humeantes. Ante aquella perspectiva, Dick solo se detenía lo estrictamente necesario para realizar sus rápidas incursiones en las orillas, encargando a Hércules de que a la menor señal de peligro se alejase río abajo. La tan temida aparición de salvajes se produjo una tarde, cuando observaron que a la derecha del río se levantaba una aldea lacustre, aprovechando que la corriente del agua formaba en aquel lugar una especie de remanso que bañaba unas 30 chozas construidas sobre pilares de madera. Aquellas chozas formaban como un puente por debajo del cual tenían que pasar forzosamente la embarcación, ya que la parte izquierda del río no era practicable. No les quedaba más solución a los fugitivos que deslizarse por aquel sitio, con el peligro de ir a tropezar con las redes que, tendidas entre las estacas, frenarían a la piragua, dando así la alarma en el poblado. La noche era clara, lo que también les perjudicaba porque podían ser descubiertos más fácilmente. Dick Sam, asomando la cabeza por entre la hierba que cubría la piragua, daba órdenes en voz muy baja, para evitar el más mínimo choque contra las toscas edificaciones. El momento más angustioso fue cuando vieron a 2 indígenas acurrucados, próximos al agua, conversando en voz alta. La piragua, llevada por la corriente, tenía que pasar muy cerca de ellos, ya que no era posible modificar su dirección. ¿Iban a ser descubiertos? En la embarcación el silencio fue total cuando cruzó cerca de los 2 indígenas, que en aquellos momentos parecieron discutir con más interés. Uno de ellos mostraba al otro la hierba que iba a la deriva y que amenazaba con desgarrar las redes que estaban tendiendo en aquellos momentos. Con gran premura empezaron a recogerlas, mientras llamaban a otros para que les ayudasen. Inmediatamente aparecieron 5 o 6 negros más, encaramándose en las vigas que sujetaban las estacas. La inmovilidad y el silencio eran absolutos en la piragua, que se deslizaba lentamente, e incluso Jack, con sus manos, oprimía las mandíbulas del perro para que no pudiese ladrar. Si los indígenas recogían las redes con rapidez, la embarcación pasaría. De lo contrario, se detendría y sus ocupantes serían descubiertos. La piragua se introdujo entre las estacas en el preciso instante en que, con un último esfuerzo, los indígenas acababan de recoger las redes, pero al pasar por debajo de las chozas, la embarcación fue despojada de parte de la hierba que la cubría. Un indígena lanzó un grito. ¿Se había dado cuenta de que aquella hierba ocultaba a unos hombres blancos? Era de temer. Sin embargo, los fugitivos estaban ya fuera del alcance de los negros y al cabo de poco tiempo, bajo el impulso de la corriente, la piragua adquirió tal velocidad que la población lacustre quedó muy atrás en breves instantes. A pesar de no verse perseguidos,
Durante los 4 días siguientes, los ocupantes de la piragua fugitiva redoblaron las precauciones. El territorio se había modificado de un modo muy sensible, convirtiéndose en un auténtico desierto, cuyo árido suelo se diferenciaba en mucho de las fértiles campiñas de la parte alta de la región. Aquel río se hacía interminable. La pesca era escasa y la caza nula en aquellos lugares. El alimento empezaba a escasear. En cierta ocasión, el canto de un pájaro le reveló al primo Benedicto que se encontraba ante una especie de volátil que se alimentaba de miel. Dick quería disparar sobre el pájaro, pero el sabio se lo prohibió, explicando que lo más conveniente era descubrir la miel, que para ellos resultaría un buen alimento, que no comerse el ave que solo alcanzaría para uno. Siguieron al pájaro y a los pocos minutos se hallaron frente a un numerosísimo enjambre de abejas, a las que ahuyentaron ahumando el lugar con hierbas frescas. Así se hicieron con varias libras de miel, que fue saboreada con la máxima fruición. Pero aquello no era mucho y pronto el hambre volvió a aguijonearles. En otra ocasión, la piragua se detuvo frente a una ensenada donde pululaban las langostas por millares, cubriendo el suelo y los arbustos. De nuevo fue el primo Benedicto quien explicó que aquellos ortópteros constituían muchas veces el alimento de los indígenas. En consecuencia se hizo buen acopio de aquellos animales que, asados, parecieron excelentes a los expedicionarios. El grumete se inquietaba ante aquella interminable travesía, cuando un día el pequeño Jack, que se encontraba en la proa de la embarcación, exclamó: ¡El mar! Todos prestaron atención, pero Dick, que oteó detenidamente el lugar indicado por el pequeño, explicó: No es el mar, sino un gran río que corre hacia el oeste. Puede que sea el mismo Zaire. El joven grumete no se equivocaba. Aquella formidable corriente era el río Zaire o Congo, por el que navegaron en medio de un país árido, sin que ello modificara el sistema de navegación en cuanto a la vigilancia. A las 3 de la mañana, los expedicionarios oyeron un ruido lejano, muy sordo aún, hacia el oeste. «¡Es el ruido del mar!», exclamó Hércules con júbilo. «No, amigo mío», respondió Dick. «Ese ruido no es el del mar, y tendremos que esperar a que llegue el día para saberlo exactamente. Es preciso que ahora vigilemos con la máxima atención». Al amanecer del día siguiente, el ruido había aumentado considerablemente, y a los primeros rayos del sol podía verse por encima del río, a menos de 1 milla de distancia, una especie de nube flotando en la atmósfera. «¡Unas cataratas!», exclamó el grumete. «Esa nube que vemos son vapores de agua. Tenemos que dirigirnos a la orilla inmediatamente». Hércules maniobró obedeciendo la orden de Dick, que no se había equivocado, puesto que a media milla aproximadamente el lecho del río faltaba de repente, precipitándose sus aguas en soberbia e irresistible impetuosidad en una catarata de más de 100 pies de altura. La piragua atracó en la orilla izquierda, donde se elevaban unos inmensos y espesos bosques. Dick Sand contempló aquel territorio que se había habitado por caníbales, que no les quedaba otra alternativa que atravesar. 29. La muerte de Negoro. La situación había empeorado. Cuando más fundadas eran las esperanzas de llegar pronto a las ciudades portuguesas de la desembocadura del Congo, la corriente del río quedaba truncada. En aquel lugar, Dingo, que mientras se acercaban a la orilla había dado muestras de impaciencia, tan pronto alcanzó el suelo desapareció entre la crecida hierba, prorrumpiendo en unos extraños gruñidos. «Diríase que llora», exclamó Jack. Dick Sand, que estaba alerta, pensando que Dingo había descubierto la presencia de salvajes, tomó el fusil y, seguido de Hércules, que enarbolaba el hacha, se internaron en la espesura siguiendo al perro, con los demás pisándoles los talones. A pocos pasos encontraron a Dingo con el hocico pegado al suelo y olfateando sin la menor duda una pista. Siguieron al perro, observando sus movimientos, hasta que éste levantó la cabeza y dando pequeños saltos empezó a ladrar en una dirección. «¡Atención!», exclamó Dick. «¡Que nadie se separe!». Momentos después se encontraron al pie de un viejo sicómoro perdido en el bosque, frente al cual Dingo ladraba de un modo lastimero. Allí se alzaba una choza en ruinas. «¿Qué habrá ahí dentro?», inquirió el grumete.
separaron las tablas que cubrían la entrada y penetraron en el interior de la choza, cuyo suelo estaba sembrado de huesos ya blanquecinos. «¡Un hombre muerto!», exclamó la señora Weldon. «Y Dingo conocía a ese hombre», añadió Dick Sand, «que debía ser su amo». De pronto, el joven grumete se dio cuenta de que en el fondo de la choza aparecían dos grandes letras rojas, casi borradas, que, sin embargo, podían distinguirse aún. Dingo estaba frente a ellas. «S.V.», exclamó Dick Sand. «Son las iniciales que lleva en el collar y las letras que Dingo reconoció entre las otras». Inspeccionaron la choza, encontrando una cajita de cobre oxidada que estaba en un rincón. Dick Sand la abrió, y dentro apareció un trozo de papel en el que podían leerse las siguientes frases. «Asesinado. Robado por mi guía Negoro. 3 de diciembre de 1871. Aquí, a 120 millas de la costa. Dingo, conmigo. S. Vernon». Los fugitivos se miraron entre sí en silencio. Aquellas pocas palabras lo explicaban todo, demostrando que Samuel Vernon había salido con su perro Dingo para explorar el centro de África, guiado por Negoro. Dick Sand creyó que era su deber dar cristiana sepultura a los restos del explorador, pero cuando él y Hércules recogían el macabro hallazgo, Dingo, prorrumpiendo en un aullido de rabia, salió fuera de la choza. A los pocos momentos todos pudieron escuchar unos ruidos terribles. No cabía duda de que el vigoroso animal luchaba con alguien. Dick y los demás se precipitaron fuera de la choza y vieron cómo un hombre rodaba por el suelo, sujeta su garganta por los terribles colmillos de Dingo. Aquel hombre era Negoro, que al dirigirse a la desembocadura del Zaire, con el fin de embarcarse para América, había dejado atrás su escolta para regresar al sitio de su crimen y recoger el botín que tenía escondido, como lo confirmaba un agujero recientemente abierto al pie de un árbol, en el que podían verse puñados de monedas francesas reluciendo bajo los rayos del sol. La lucha seguía entre el perro y el hombre, y en un momento de desesperación, Negoro logró sacar un cuchillo con el que hirió al animal, en el momento en que Hércules se lanzaba contra el malhechor para castigarle como se merecía. Demasiado tarde. El portugués yacía muerto en el suelo, en el mismo lugar donde había cometido el crimen. Dingo, que había recibido una herida mortal, se arrastró hasta la choza para morir junto al cadáver de su amo. Entre un profundo silencio, Hércules enterró los restos del explorador y a Dingo, que fue colocado en la misma fosa de Samuel Vernon. La nota escrita instantes antes de morir por el explorador indicaba a los fugitivos que se encontraban a 120 millas de la costa, que, con suerte, una vez franqueado el obstáculo de las cataratas, podían salvar en pocas jornadas. 30. California. Pocos días después de los acontecimientos narrados, Dick Sand y sus compañeros encontraron una caravana de honrados comerciantes portugueses que se dirigía hacia Emborna, en la desembocadura del Congo. Acogieron a los fugitivos y la última etapa de aquel viaje se realizó sin el menor inconveniente. Llegados a aquella localidad, la señora Weldon, Jack, Dick Sand, el primo Benedicto y Hércules fueron tratados con la máxima hospitalidad. Allí, un vapor iba a partir en dirección del Istmo de Panamá, en el que nuestros héroes embarcaron para llegar a territorio norteamericano sin el menor contratiempo. James W. Weldon recibió en San Francisco un telegrama de su esposa que le llenó de sorpresa y satisfacción, puesto que en vano había hecho indagaciones de su paradero en todos los puntos donde la Pilgrim era posible que se hubiese dirigido. Finalmente, 15 días más tarde, los náufragos llegaron a la capital de California. Solo una ligera nube privaba que la felicidad fuese completa. ¿Qué había sido de Tom y sus compañeros? El primo Benedicto era el único que, absorto en sus investigaciones, parecía no darse cuenta de nada. Dick Sand se convirtió en un auténtico hijo de la familia, y Hércules en un gran amigo de la misma. 3 años más tarde, Dick Sand, a quien las aventuras corridas habían llevado a la conclusión de que debía estudiar con ahínco, terminó sus estudios hidrográficos y, provisto de un certificado especial, se encargó del mando de la firma James W. Weldon. Pero a Dick Sand le roía algo en su interior. Pensaba constantemente en el viejo Tom,
en Bath, en Acteón y en Austin, de cuya desgracia se consideraba responsable. Por eso, ayudado por todos sus antiguos compañeros, llevó a cabo las más minuciosas investigaciones para conseguir dar con aquellos nobles negros cuya suerte ignoraba. Los corresponsales que el rico armador tenía en el mundo entero trabajaron también en aquella búsqueda. Por fin se supo algo. Uno de los corresponsales descubrió que Tom y sus compañeros habían sido vendidos en Madagascar, donde dentro de poco iba a ser abolida la esclavitud. Dick Sand puso inmediatamente sus ahorros para el pago del rescate, pero su padre adoptivo, James W. Weldon, no lo consintió, indicando que aquella gestión debía correr a su cargo como prueba de gratitud hacia quien tantas vicisitudes había pasado para salvar a su hijo Jack y a su madre. En consecuencia, el citado corresponsal negoció el asunto, y un día, el 15 de noviembre de 1877, 4 negros llamaron a la puerta de la mansión de James W. Weldon. Casi no es necesario decir que aquellos hombres eran el viejo Tom, su hijo Bath, Acteón y Austin, que después de haber escapado a tantos peligros, estuvieron a punto de morir asfixiados por los afectuosos abrazos que les dieron sus amigos. En aquella reunión, en la que se desbordaba la alegría, solo faltaba de todos los que la Pilgrim había arrojado a la costa africana, la pobre Nan, que no pudo resistir las penalidades sufridas. Tampoco se hallaba presente aquel formidable amigo que con su instinto tanto había ayudado a los náufragos, aquel fiel perro Dingo, cuyo cuerpo descansaba en un lugar perdido de África, cerca de la orilla del Congo, junto a los restos mortales de su amo. Sin embargo, podía considerarse un milagro que solo aquellos 2 seres hubieran sucumbido durante las calamidades pasadas. Aquel día, en casa del armador californiano, se celebró una gran fiesta, en la que los brindis se sucedieron sin cesar. Pero entre todos, el que fue aclamado con más entusiasmo fue el que dedicó la señora Weldon a Dick Sand, aquel capitán de 15 años.